Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, una semana más en estas conversaciones queseras en las que intentamos pasar un rato hablando sobre quesos. El otro día me hicieron una corrección y me dijeron, bueno, esto queda colgado en la red, el machote, esto lo tienes ya por los siglos de los siglos. Bueno, pues es un rato hablando de queso, independientemente de la situación por la que estamos pasando en este momento. Como siempre, nuestro recuerdo para los fallecidos, cada día son menos, pero todavía sigue siendo un drama, ¿no? Un solo fallecido es una cifra enorme, ciento y pico. Por desgracia nos parecen pocos, pero es un drama. Y a los infectados o que tenéis alguien en la familia que lo está pasando mal, pues muchísimo ánimo y pronto saldremos de esta y volveremos a ir a los bares, volveremos a abrazarnos y a hacer esta vida que nos caracteriza a los españoles y que nos han robado, pero bueno, volveremos a tenerla. Hoy voy a hablar de un tema que el otro día me hicieron una pregunta en uno de los foros acerca de qué opinaba yo sobre la maduración y el afinado de los quesos en instalaciones tradicionales, ¿vale? ¿Qué entendemos por instalaciones tradicionales? Pues instalaciones tradicionales podemos hablar de, bueno, pues todo lo que se utilizaba o se usaba antiguamente para madurar los quesos, lejos de las cámaras de frío que hoy construimos en todas las queserías. Unas cámaras que tienen continuamente regulada la temperatura y la humedad, pero bueno, llevamos muchísimos siglos haciendo queso, y se hacía buen queso y a lo mejor no tenían tan controladas esos parámetros de humedad y de temperatura en la maduración. ¿Por de qué puedo estar hablando? Puedo estar hablando de sótanos en cortijos. Puedo estar hablando de bodegas subterráneas. Vosotros sabéis que aquí en Castilla hay tradición de tener las bodegas excavadas bajo tierra y esas bodegas también se utilizaban para madurar quesos. También se utilizaban en los conventos, ese tipo de bodegas o incluso cuevas naturales, ¿no? Se siguen utilizando en la denominación de origen Cabrales, en todos los quesos de montaña, en Asturias se utilizan estas cuevas. Eh, ¿Qué opino? Pues evidentemente a mí me encanta la maduración en ese tipo de parajes, la maduración y el afinado, porque evidentemente tenemos un producto mucho más salvaje, por decirlo de alguna manera. Y aparte de que sea salvaje, jugamos con algo, con la variabilidad. Como no controlamos tanto las condiciones de esas estancias donde dejamos el queso, puede haber más variaciones a lo largo del año. Entonces, la flora que nos puede aparecer en la corteza de los quesos va a ser mucho más salvaje que en una cámara industrial. El desarrollo de los fermentos durante el afinado de las bacterias y de las levaduras, incluso de los ácaros, va a ser completamente distinto. Entonces, evidentemente, yo estoy encantado. Muchos de vosotros sabéis que yo afino quesos en bodegas subterráneas tradicionales. Pero lo que sí que os tengo que decir es que es algo que no es para principiantes, ¿vale? Para principiantes, evidentemente, a la hora de hacer queso tienes que haberte formado, tienes que haberte leído mucho, tienes que contar con un buen asesor, pero tú tienes una cámara con una temperatura y una humedad fija y bueno, pues ahí lo tenemos todo, ¿no? Ya vas manejando los parámetros más o menos a tu gusto. Pero en estos sitios naturales, yo os cuento, por ejemplo, mi experiencia en las bodegas subterráneas, ¿no? Decimos, mantienen la temperatura a lo largo del año, ¿vale? Mantienen la temperatura a lo largo del año,
pero tienen una variabilidad de temperatura que te puede llegar al entorno de los 5 o 6 grados de temperatura. Eso puede ser crucial a la hora de afinar un queso. En invierno a lo mejor sí que puedo estar en algún momento a temperaturas de unos 10 grados, ¿vale? Pero en verano sí que se me puede subir a unos 15 grados, por ejemplo. Entonces ahí esa variabilidad es bastante peligrosa, pero no la puedes corregir. Lo que tienes que jugar es con otros parámetros, con la cantidad de quesos que tienes metida en la bodega, la ventilación a la que le sometes, ¿vale? Para intentar corregir esas variaciones que puede haber en los parámetros. Luego el tema de las temperaturas, de las humedades. La humedad es algo muy importante, entonces la humedad la tenemos que controlar. La humedad la tenemos que controlar en una bodega subterránea o en una cueva, por ejemplo, siempre te mantiene más o menos constante la humedad, pero en una bodega subterránea sí que puede haber oscilaciones de humedad bastante grandes dependiendo de la propia humedad que tenga el terreno. Por ejemplo, ahora mismo hemos tenido una primavera muy lluviosa y el grado de humedad que tienen las bodegas es bastante alto. Nada que ver con el invierno del año pasado, donde hubo una sequía atroz, con heladas muy fuertes, y la cantidad de humedad que había en el subsuelo era muy baja. Entonces había que hacer aportes de humedad, porque si no los quesos se secaban en exceso, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta la humedad, la temperatura, hay que saber jugar con ella. Tenemos que tener en cuenta la humedad también tenemos que saber un poco cómo corregirla. Evidentemente es un factor limitante. Si tenemos una humedad demasiado alta, incluso nos puede hacer que sea desaconsejable ese tipo de cueva o bodega para madurar los quesos, porque pues bueno, puede ser un factor limitante bastante grande. Pero el factor que más condiciona este tipo de instalaciones es la ventilación, es la renovación del aire. Siempre os he dicho que para madurar un queso, para afinar un queso, necesitamos temperatura, humedad y renovación de aires. En muchos de estos establecimientos tradicionales pues no estaban pensados para tener una renovación de aire constante. Una bodega subterránea, por ejemplo, las que tenían el lagar bajo tierra, donde se hacía el vino, donde se pisaba el vino o donde se prensaba, ¿vale? Sí que tenían una chimenea para evitar la acumulación de gases durante la fermentación de la uva, ¿vale? Entonces había una chimenea que esa trampilla más o menos se regulaba para que los gases salieran. Pero claro, estamos hablando de gases con una densidad más baja que el aire y si tú abrías esa chimenea, el gas salía hacia arriba y ya está. Pero si tú tienes un aire que está viciado, con una carga de amoníaco bastante grande o que no lo renuevas lo suficiente, pues ¿cómo lo renuevas? Entonces, cuando te metes a afinar o a madurar en un lugar de este tipo, hay que tener muy en cuenta, de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es cómo voy a renovar el aire, ¿vale? Y eso es muy importante porque dependiendo de dónde coja el aire para renovarlo y la evacuación del aire, puedo someter a un incremento de temperatura que no sea excesivamente bueno, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, por dónde puedo mover un poco el aire. ¿Por qué? Pues porque se pueden desarrollar mohos en la corteza que nos den sabores muy desagradables. Estoy pensando ahora mismo en el mucor, en el pelo de gato. El mucor, que os he dicho muchas veces que yo soy un defensor del mucor, porque si yo me encuentro mis quesos, por ejemplo, mis quesos sí que tienen bastante mucor, porque no puedo ventilar tanto la bodega, porque si no se deshidratarían demasiado. Entonces sí que me generan un poco de mucor. Pero el exceso de mucor, el exceso de pelo de gato, lo que te da son unos toques demasiado fuertes a sótano, a bodega, a humedad, e incluso te pueden dar unos toques amargos cerca de la corteza. Entonces eso es muy perjudicial al queso. Esos sabores del mucor primarios con una
explicación del queso. Siempre que hablamos de quesos artesanos tenemos que hablar el porqué de los sabores, el porqué de las texturas, el porqué de las cortezas, ¿vale? Les tenemos que explicar muy bien lo que es ese queso, sobre todo para defender su valor y defender su precio, ¿no? Pero a veces esos puntos que tenemos y que sabemos defender se pueden convertir en un defecto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la renovación de aire. Luego, cuando nos metemos a afinar en una bodega o en una cueva o algo por el estilo, tenemos que tener muy en cuenta dónde tenemos el queso. ¿A qué me refiero? Si le tengo encima de tablas de madera, lo tengo que tener relativamente fácil para poder limpiar esas tablas de madera. O si lo tengo en cestones de inoxidable metido dentro de la bodega o dentro de la cueva, lo tengo que tener relativamente fácil para poder limpiar esos cestones. Entonces tengo que tener fácil acceso a agua. En el caso de la madera, por ejemplo, pues si no tengo fácil acceso a agua, se puede limpiar con arena de diatomeas, un poquito de agua y dejar secar al sol, ¿vale? Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, si me meto en algo que está bajo tierra y bajo el nivel unos 5 metros y tengo unas escaleras, pues como cada lote tenga que andar sacando los tablones y limpiándolos y no sé qué, pues se me hace un poquito complicado. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, que es una operación que vamos a tener que hacer. Y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las plagas, que es algo muy importante y es un fallo en el que yo caí en un primer momento, ¿no? La primera vez que afiné en una bodega de vino, pues bueno, me apareció mosca del vinagre. No era mosca del queso, ¿vale? Que la mosca del queso es completamente distinta. Me apareció mosca del vinagre. ¿Por qué? Porque 2 años antes sí que habían elaborado vino en esa bodega y tenían un carral con una barrica con un culo de vino y me apareció mosca del vinagre en los quesos. Y hubo unos cuantos que los tuve que sanear, ¿vale? Me los comí, porque eso fue un juego que hice yo, porque tenían larvas. Evidentemente no me comí los gusanos, pero sí que los saneé. La tradición te dice que cuando un queso está atacado por los gusanos, el queso está bueno. Hostias, a mí no me gusta comerme una larva, ¿no? Pero sí que es verdad que yo detecté que las moscas pusieron los huevos, evidentemente, donde el queso tenía, en los quesos que tenían una textura mucho más suave, mucho más cremosa, pues fijaros la inteligencia de una mosca, ¿no? Es mínima, pero el instinto les dice que en unas texturas más suaves, más cremosas, las larvas se van a desarrollar con mayor facilidad. Pero bueno, que tengáis cuidado porque os va a aparecer mosca al vinagre, os va a aparecer la mosca del queso, ¿vale? Eso se soluciona de una manera muy fácil. Ahora mismo que no me oiga ningún veterinario, pues yo no sé si os acordáis antes esas tiras tan desagradables que había, unas tiras con insecticida, con un pegamento para las moscas, eso colocas unas cuantas y chispum. Eso si trabajamos de manera principiante, ¿vale? Si hacemos algo para estar por casa, para divertirnos, para ver cómo afinamos estos quesos. Si lo queremos hacer de una manera más profesional, pues evidentemente tienes que tener interlocutores, tienes que tener lámparas para que no haya moscas, ni mosquitos, ni demás, y tener cuidado, evidentemente. Y luego, pues evidentemente tienes que tener cuidado con los roedores, ¿vale? Porque si estás en el campo, pues es bastante fácil que te aparezcan roedores por una puerta, por otra, por otro, por un recoveco. Entonces, exactamente igual que en una quesería, ¿no? En una quesería de nueva instalación. Pero bueno, que hay que poner las trampas para los roedores, pues si no pueden entrar con muchísima facilidad. Pero ya os digo, es algo apasionante el afinar quesos en, en una instalación tradicional, siempre que se den las condiciones, es una auténtica pasada porque el resultado es espectacular. Yo, pues bueno, ¿qué voy a decir de mis quesos, no? A mí me encantan los quesos madurados en bodega, pero por ejemplo yo probé unas tortas del Casar
que nos dio un buen amigo, pero que se maduraban en el sobrado de una casa durante el invierno, descansando las tortas sobre escobas. Eso, sobre escobas, la escoba tradicional, la que se hacía con retama para barrer, vamos, con retama por la zona de mi pueblo, que realmente la planta se llamaba la escoba y por eso se llamaban escobas, ¿no? Pero él en el sobrado de su casa, en la parte de arriba de la casa, en invierno, que tenía buena temperatura, tenía movimiento de aire, una humedad suficiente, puso allí las tortas a madurar sobre las escobas. Eso era una auténtica exquisitez. Y yo me decía, es que aquí hizo el queso mi abuela toda su vida. Entonces, a ver, eso siempre, ya os digo, como hobby es una auténtica maravilla. Si ya os vais desde el punto de vista profesional, ya os digo, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta porque una muy buena idea te la pueden llevar al traste en poco tiempo. Pero os animo a que experimentéis con el afinado de quesos en instalaciones tradicionales. Bueno, pues mañana un poquito más de tema quesero, ¿eh? Y nada, disfrutad, sed felices y comer queso. Hasta mañana.